Hola, hola, muchas bendiciones. Bueno, gloria al Señor de verdad por un tiempo más que Dios nos ha permitido. Nuevamente estamos por acá dándole la gloria y la honra a nuestro Dios por este momento. Mucho gusto y sean todos muy bienvenidos. Mi nombre es Cristel Romero. Amén, amén, así es. Sean todos muy bienvenidos a este nuevo episodio. Esperamos que sea de mucha bendición para ustedes y mi nombre es Francini Campos. Hola, muchas bendiciones. Espero que se encuentren muy bien todos. Mi nombre es Jaslyn Sofía Díaz Campos. Y sean todos bienvenidos a Conociendo a Elohim. Gloria a Dios. Qué bendición, ¿verdad? Bueno, principalmente una bendición porque hoy nos acompaña una nueva joven, Sofía, gloria a Dios. Y bueno, ya todos saben que hemos estado hablando de un tema en específico, ¿verdad? Enfocándonos en diferentes partes de nuestro cuerpo. Para recordar, ¿verdad? El tema es mi cuerpo, un santuario, y hoy vamos a estar hablando de los oídos. Bueno, todos, creo yo, sabemos que pues con nuestros oídos escuchamos, ¿verdad? Y eso es algo muy importante porque si nosotros no escuchamos, y pues no vamos a escuchar a nadie, valga la redundancia, ¿verdad? No vamos a escuchar, por ejemplo, cuando escuchamos música, ¿verdad? Y pues nos ponen una música y no escuchamos y pues no escuchamos, ¿verdad? Esto así como que de mucha lógica, ¿verdad? Valga la redundancia, ¿verdad? Pero bueno, hoy vamos a estar hablando justamente de esto y vamos a iniciar con un pasaje muy importante. En Romanos 10 se nos habla de la importancia de predicar el Evangelio. Recordemos que el Evangelio es la palabra de Dios. En Romanos 10 enfatiza algo fundamental en el versículo 17 y leo para ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En Romanos 10:17 dice así: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y vean qué versículo más poderoso, porque creo que ahí es donde justamente empieza la fe, ¿verdad? Como les venía diciendo, ¿verdad? Como la música y no escuchamos, pues, ¿verdad? Todos sabemos eso. Pero, por ejemplo, cuando nosotros vamos con un propósito o con un motivo a la escuela, al colegio, universidad, y es para aprender. Y la manera en la cual pues los maestros, profesores o lo que sea, explican es por medio de su boca, ¿verdad? Palabras, videos, bueno, entre muchas otras cosas. ¿Y cómo nosotros aprendemos? Escuchando, ¿verdad? Bueno, yo sé que vamos a ver. Ñam, 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 ñam. La fórmula del agua es H2O, ¿verdad? Por ejemplo. ¿Cómo lo sé? Porque escuché esa información. Asimismo, cuando nos preguntan sobre Dios, ¿sabes qué? ¿Cómo tú conoces a Dios? Bueno, porque yo escuché de Dios, ¿verdad? Todos acá, ¿verdad? Sophie, Chris, yo somos ahora hijas de Dios. ¿Por qué? Porque escuchamos de quién era Dios. Y nosotros al escuchar sobre el Evangelio, pues nosotros tuvimos fe y ahora somos hijas del Señor, ¿verdad? Entonces, este es el propósito de este podcast en general, ¿verdad? Hemos hablado de muchos temas, pero este es el enfoque principal por el cual nosotras decidimos realizar este podcast para compartirlo con todos ustedes, para que por medio del oír de nuestras bocas, del cual el Señor se, pues habla por medio de nosotras, ustedes puedan tener fe, creer en él, ¿verdad? Entonces, este pasaje nos dice claramente que para tener fe debemos escuchar la palabra de Dios, ¿verdad? Nosotros no podemos tener fe si no conocemos de Dios. Es la única manera para ser libres. Recordemos que en la palabra también se nos habla de que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, dice la palabra de Dios. ¿Cuál es esa verdad? Bueno, la palabra de Dios. La verdadera sabiduría comienza con el escuchar, ¿verdad? Muchas veces, por ejemplo, cuando vamos a aprender una nueva receta, nos dicen, vemos un video en YouTube, ¿verdad? Y tienes que tener estos ingredientes, taca, 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 ¿verdad? Pero si no estamos escuchando bien, vamos a hacer ahí una melcocha ahí toda rara, ¿verdad? Va a ver fea porque no le echamos un condimento o nos hizo falta algún ingrediente, ¿verdad? Así mismo, nosotros debemos de ser sabios y comenzar a escuchar atentamente lo que Dios nos está diciendo. Dice que al abrir nuestros oídos, abrimos nuestro corazón a la comprensión y al crecimiento. ¿Cuál es esa comprensión? Bueno, comprender qué es lo que Dios quiere en nosotros, qué es lo que Dios ha hecho en nosotros o ha hecho para que seamos salvos, ¿verdad?
Escuchar nos permite conectar profundamente con otros, porque, por ejemplo, con nuestros amigos, padres, ¿verdad? Con aquellas personas que nos rodean, de cómo conocemos a esas personas, escuchando, ¿verdad? Que, por ejemplo, sus preferencias, ay, es que nos dice tal vez nuestros amigos, ay, es que a mí me gustan los chocolates, o, ah, no, a mí me gusta más lo salado, ¿verdad? Entonces, así nosotros comenzamos a, vamos a ver, mm, a realizar, no, no sé cómo se dice, pero bueno, tal vez ahora en el camino me acuerde. Pero lo que quiero decir es que nosotros hacemos amigos así, ¿verdad? De que, ay, a esta persona le gusta esto, ay, voy a ser mi amiga, ay, es que yo coincido con esos gustos o no coincido con esos gustos, ¿verdad? Y asimismo con Dios, ¿verdad? Dice que escuchar nos permite conectar profundamente con otros y principalmente con Dios a través de oídos atentos, ¿verdad? No es que simplemente estamos ahí oyendo, pero no escuchando, ¿verdad? Dice que al tener esos oídos atentos, obtenemos la guía necesaria para caminar por un camino correcto. Recordemos que nosotros hemos hablado mucho sobre que Dios es el único camino, ¿verdad? Al Padre. Es solamente por medio de Él, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es ese camino recto? Jesús, ¿verdad? Entonces vamos a estar hablando pues un poquito más sobre esto, ¿verdad? Profundizando un poquito más y esperamos de verdad de que escuchen atentamente lo que Dios nos quiere decir hoy. ¿Qué opinas sobre eso, Sofi? Cuéntanos un poquito más. Amén, Fran. Bueno, em, como lo habíamos, como Fran lo dijo, vamos a estar muy atentos a lo que Dios nos va a estar hablando en este momento. Vamos a escuchar la voz del Señor en este momento. Bueno, un punto muy importante sobre escuchar es que la fe viene por el oír. Dice, como ya lo vimos anteriormente, la fe nace y crece al escuchar el mensaje de Dios, dice Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra del Señor. Ok, aquí vemos que es muy importante escuchar la voz del Señor, porque la fe viene por el oír. Debemos escuchar a Dios, debemos escuchar del Señor y así vamos a tener fe en Él. Entonces, chicos, les invito a que presten sus oídos a la voz del Señor en este ratito que vamos a estar compartiendo. Estén muy atentos, pongan mucha atención, porque el Señor va a hablar algo grande y maravilloso a sus vidas. Em, Prestemos atención a lo que Dios nos quiera decir. También hay que prestar atención a lo que oímos, ¿sí? Bueno, Jesús en el Evangelio de Marcos y Lucas nos insta a prestar atención a cómo escuchamos. Quienes escuchan con atención reciben entendimiento, mientras a quienes no escuchan se les quita incluso lo poco que tienen. Amén, amén, Sofi. Wow, qué maravilloso, maravilloso porque este punto tan clave, ¿verdad? De poder escuchar, de poder oír, ¿verdad? Es muy clave para nuestra vida. Creo que el punto de que, o sea, si no se escucha, vamos a cometer en sí o van a haber muchas consecuencias, ¿verdad? Si no escuchamos, si no oímos. Y en este caso es el mensaje del Señor, ¿verdad? Como venía compartiendo Frank, como venía compartiendo Sophie, también la importancia de poder oír, ¿verdad? Entonces, es importante nosotros, ¿verdad? Así como esos puntos que mencionaba Sophie, ¿verdad? Es escuchar, ¿verdad? Es el camino a la vida. Y esto es tan impactante porque vamos a lo que comentábamos. Si nosotros no escuchamos y, ¿verdad? Si no prestamos nuestros oídos a la verdad, si no ponemos nuestros oídos a lo correcto, ¿verdad? A nuestro Dios, a su palabra, no vamos a ir por las verdaderas sendas de vida. Si no escuchamos la voz de Dios, si no escuchamos el mensaje de Dios, entonces escuchar es el camino a la vida. ¿Será que estamos escuchando la palabra de Dios? ¿Será que estamos escuchando atentamente lo que Dios tiene, ¿verdad? Para nuestras vidas, lo que Él nos quiera decir. Y es que vamos al punto en que a veces se puede decir, bueno, pero es que Dios no me habla, ¿verdad? No puedo escuchar a Dios. Pero va aquí la pregunta, abrimos la Biblia. ¿Cuántas veces al día abrimos la Biblia?
estoy dispuesto, estoy dispuesta a escuchar al Señor, ¿verdad? ¿Cómo? Bueno, abriendo la palabra del Señor. Ahí Dios nos está hablando. Asimismo, como vamos a ver más adelante, también Dios utiliza personas para hablarnos, ¿verdad? Se nos dice, ¿verdad?, que guardar la instrucción y escuchar atentamente a Dios es el camino a la vida, mientras que desechar la reprensión es un error. Muchas veces se va al punto de decir, no, pero es que como voy a entrar el camino en el Señor, ¿verdad? Como voy a empezar a ir en el camino de Cristo, en el camino de fe, tengo que quitar muchas cosas, ¿verdad? Tengo que decirle no a muchas cosas. Y se piensa primeramente, ¿verdad? Bueno, tengo que dejar aquello, tengo que decirle no a aquello, tengo que soltar aquello y demás. Pero la palabra del Señor, ahorita voy a buscar un versículo muy clave, donde habla que la palabra del Señor nos instruye, nos guía, nos corrige, ¿verdad? Y va al punto de que la misma palabra del Señor, Cristo, ¿verdad? Nos corrige, pero el Señor lo hace con amor. Y va al punto de que vamos a recibir esa corrección cuando aprendemos a escuchar, ¿qué? La palabra de Dios, ¿verdad? La voz del Señor. La palabra de Dios no es solo para saberla y compartirla, sino para ponerla en práctica. Y es que va al punto en que, ok, vamos a poner un ejemplo en lo natural, ¿verdad? En los estudios. Bueno, ¿qué pasa si con este tema que hablaba Fran, ¿verdad? Del agua, el H2O y todo este asuntito, ¿verdad? Bueno, se nos habla de la importancia del agua, bueno, y demás temas. Pero si solo escucho y escucho y escucho y no pongo en práctica lo que me están diciendo, no va a existir algún resultado, no va a existir algún fruto de lo que estamos escuchando. ¿Qué dice la palabra del Señor en Santiago 1:22? Y lo vamos a leer. Pero sed hacedores. ¿De qué? De la palabra, no tan solamente oidores, engañados a vosotros mismos. Entonces, vamos al punto de poder ser, vamos a ver, eh, receptivos, ajá, ser receptores a la palabra del Señor. Primeramente a saber escuchar y después a qué, a saber actuar conforme a lo que la palabra del Señor nos dice. Entonces, no tan solamente debemos ser esos oidores, sino esos hacedores, para que esa palabra, ¿verdad?, pueda dar ese fruto en gran manera en nuestras vidas. Y es que vamos al punto igual del estudio, ok, escuchamos lo que se nos enseña, ¿verdad? Y escuchamos, un día de estos, era con Fran, ajá, me que hablaba, en el punto de que eh, ¿verdad? Me comentaba que ella presta mucha atención con el tema cuando está en clases o así, y ella aprende, permiso, Fran, ya lo conté, ¿verdad? Ella aprende en media clase, ¿verdad? Cuando está en clase, ella está atenta a lo que están diciendo. Y es que va a ese punto. ¿Será que nosotros estamos atentos, ¿verdad? Cuando estamos leyendo la palabra de Dios y sabemos lo que se nos está diciendo? ¿Cuándo lo ponemos en práctica en lo natural? Bueno, cuando hay un examen. Ahí se refleja el fruto, ¿verdad? Si yo escuché atentamente a lo que se me dijo, ¿verdad? ¿Qué pasa en la vida espiritual? Bueno, em, cuando hay pruebas, cuando hay dificultades, cuando hay circunstancias, ¿qué va a pasar? Ahí se ve, ahí se nota, ¿verdad? Em, si escuchamos atentamente la voz del Señor, si escuchamos lo que Cristo nos dice. ¿Qué dice ahí la palabra del Señor en 2 Timoteo 3:16, ¿verdad? Que era el versículo que les comentaba anteriormente. Dice, toda la escritura que es inspirada por Dios es útil para enseñar, dice que nos enseña, nos redarguye, ¿ok? Para corregir, para instruir en justicia, ¿verdad? Entonces, va el punto, ¿verdad? De saber de que la palabra del Señor, bueno, yo tengo, digamos que un pensar, una idea. Por ejemplo, puedo mentir, eh, o, o, no sé, puedo robar, un ejemplo, ¿verdad? O demás. Y bueno, la palabra del Señor me enseña, ¿verdad? Que no está bien robar, no está bien mentir, ¿verdad? Entonces la palabra del Señor siempre y en todo momento va a enseñarnos, pero va a contradecir en sí lo que dice esta carne. Entonces, sabemos que lo que dice esta carne, ¿verdad? Son mentiras, son los deseos de esta carne que hagamos siempre el mal, pero la palabra del Señor, al escuchar el mensaje de Cristo, que es la verdad, nos va a decir, bueno, hagan lo correcto, hagan lo bueno, ¿verdad? Hagan lo adecuado. Entonces, eso es un punto muy importante. O a veces se puede decir, no, pero es que la palabra del Señor no dice específicamente que no mienta,
que no robe, un ejemplo, ¿verdad? O así, pero eso se da o se dice muchas veces porque no se profundiza en lo que Dios nos dice, porque no escuchamos atentamente a lo que Dios nos está mostrando. Entonces, es necesario tener esto presente. Vamos al punto también de que debemos escuchar a los demás, ¿verdad? Como hablábamos anteriormente, Dios también usa a personas para hablarnos, para enseñarnos. Entonces, escuchar a los demás, ¿verdad? Es importante, es muy importante y va al punto de saber, ¿verdad? De quién escuchamos los consejos, ¿verdad? ¿Qué pasa si bueno, no se me viene ahorita tal vez algún ejemplo, pero bueno, estoy pasando una situación difícil, ¿verdad? Y bueno, voy donde una persona, pero esa persona más bien lo que hace es desanimarme, ¿verdad? O mejor dicho, voy a tomar una decisión, ¿verdad? Una decisión. Y esa persona más bien lo que me anima es hacer cosas negativas, es hacer cosas que no están bien, ¿verdad? Bueno, ¿será que voy a tomar ese consejo? Pero ¿qué pasa si voy donde otra persona guiada por el Señor y que me enseña, que me dice qué hacer, que me habla con la palabra, ¿verdad? Ahí me está enseñando. Entonces, debemos ser prontos para oír, pero lentos para hablar. Y la palabra del Señor en Santiago, ¿verdad? 1:19 nos habla de eso mismo, de que debemos ser prontos para oír, pero lentos para hablar. Y creo que esa es una de las cosas que al ser humano se nos dificulta muchas veces, ¿verdad? Muchas veces estamos hablando primero y después estamos escuchando, ¿verdad? O nada más estamos hablando, hablando y hablando y, no, y nunca escuchamos. Por eso es que muchas veces hay situaciones o circunstancias en sí que, que pasan con tantos conflictos porque no se escuchan, primeramente. Entonces, esto es muy importante tenerlo presente. Debemos ser prontos, prontos para oír, pero ¿qué? Lentos, ¿verdad? Lentos para hablar. Entonces, verdaderamente tenemos que disponer nuestros oídos. Dispongamos nuestros oídos a qué? A la voz del Señor. Dispongamos nuestros oídos a lo que Dios, ¿verdad? Nos dice, a lo que el Señor nos habla. ¿Verdad? Santiago 1:19. Por eso, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, ¿verdad? Entonces, esto creo que es muy claro, muy claro. Y hoy el Señor nos habla esta palabra tan importante, ¿verdad? Entonces, gloria al Señor. Vamos igual a seguir em, viendo la importancia de poder escuchar a los demás, ¿verdad? Que es necesario para nuestras vidas. Fran, ¿qué opinas con respecto a esto? Amén, amén. Totalmente de acuerdo. ¿Verdad? Y qué importante ese punto que dijiste, ¿no? De que de quién, ¿verdad? Específicamente, escuchamos los consejos. Y es que, ¿saben qué pasa? Muchas veces nosotros confiamos muy fácilmente en las personas y vamos y le contamos todo lo que sentimos y todo esto. Y ojo, no estoy diciendo que está mal, porque es bueno nosotros poder hablar con otras personas, desahogarnos y todo lo que ustedes quieran, pero sí debemos de ser muy cuidadosos, porque no siempre aquellos que creemos que son nuestros amigos son nuestros amigos. Entonces, ¿cuál sería ese consejo? Bueno, de verdad buscar a aquellas personas que tienen a Dios en su corazón, ¿verdad? De que puedan darles un consejo de parte de Dios, porque yo como humana, ¿verdad? Yo como un ser humano, yo puedo dar consejos a lo que yo pienso. Pero cuando no solamente somos humanos, sino que ya somos esos humanos, hijos e hijas de Dios, el Señor pone palabras en la boca de aquellos que son sus hijos para hablar a aquellos que lo necesitan, ¿verdad? Entonces eso es muy importante, ¿verdad? Entonces, vamos a ver aquí, taca, 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 taca. Acá, bueno, eso, ¿verdad? Justamente eso que decía Chris, de escuchar a los demás, ¿verdad? Como ya se venía hablando, ¿verdad? Nosotros somos llamados a ser hacedores de la palabra, ¿verdad? Nosotros al final no hacemos nada con saberla y compartirla si al final no la ponemos en práctica, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nos hace diferentes, poner en práctica aquello que por lo cual tanto compartimos, ¿verdad? Entonces, otro punto sobre escuchar a los demás es que nos anima a ser rápidos para oír. Ah, no, ese ya lo vimos. Yo siempre me equivoco. Vamos a ver, no responder precipitadamente. Eso era, ¿verdad? Y es que, ¿qué pasa? Cuando nosotros estamos compartiendo algo, ¿verdad? Y entonces llega otra persona y nos dice, no.
no, yo no estoy de acuerdo, ¿verdad? A mí no me gusta eso que usted está compartiendo, taca, 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 taca. Entonces, ¿qué pasa si nosotros decimos, pero ¿por qué? Y comenzamos a hacer un alboroto, ¿verdad? Y comenzamos a pelear y pues no estamos siguiendo lo que Dios nos llama a hacer, ¿verdad? A ser pacificadores. Entonces, ¿qué nos dice Proverbios 18:13? Dice así, al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. ¿Qué será fatuidad y oprobio? Yo no sé. La fatuidad dice que es vanidad ridícula o falta de sentido. Y oprobio es gran deshonra o vergüenza pública. ¿Verdad? Entonces, cuando nosotros respondemos rápidamente a algo que ni siquiera estamos pensando antes de hablar, como se nos venía hablando antes, ¿verdad? De que vamos a ser, ¿verdad? Rápidos para oír, pero lentos para hablar, ¿verdad? ¿Qué va a pasar cuando esa respuesta salga de nuestra boca? Bueno, va a ser ridícula, va a ser ridícula y nos vamos a sentir avergonzados de lo que dijimos, ¿verdad? Entonces es mejor pensar antes de hablar, escuchar atentamente a aquellos que nos están diciendo. Bueno, puede que no sea lindo escuchar aquello que nos están diciendo, pero hay que recordarte que muchas veces las personas cuando hablan de manera no tan bonita, ¿verdad? Viene siendo porque hay situaciones en su corazón que aún no han sanado, tal vez se sienten mal y se están desahogando con nosotros, entonces nosotros tenemos que ser muy entendidos en ello y aprender a escuchar atentamente para identificar qué es lo que le está pasando a esa persona y nosotros no responder de la misma manera y hacerlo sentir peor y avergonzarnos y que todo lo que dijimos es una ridiculez, no, sino que pensar y pedirle dirección al Espíritu Santo y decirle, bueno, ¿qué está pasando aquí, verdad? Primero, dame paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que el Señor nos direccione a hablar como corresponde, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Este versículo, esta palabra del Señor tan maravillosa, nos advierte que responder a un asunto antes de oírlo es necedad, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante y es muy maravilloso porque constantemente el Señor nos habla de que debemos de ser entendidos, ¿verdad? Y ya hemos visto esto sobre hablar, ¿verdad? Ya habíamos hablado sobre la boquita, entonces hay que tener cuidado con eso. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que callar, callar antes de responder inadecuadamente. Entonces, ¿qué nos está diciendo el Señor hoy? Bueno, primeramente, espero que estén escuchando atentamente a lo que Dios nos está hablando hoy y lo pongamos en práctica de que escuchemos la palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Bueno, nos dice que tenemos que ser prontos para oír, pero tardos para airarnos, para enojarnos. ¿Qué nos dice Proverbios 18:13? Que dice que no tenemos que responder, dice, al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. Tenemos que escuchar antes de responder, pensar antes de hablar. Entonces, yo siento que la palabra es tan maravillosa porque la palabra no es simplemente palabra, sino que es palabra para que nosotros la pongamos en práctica para vivir una vida mejor. La palabra de Dios nos cuida. Y algo que Cris ha comentado, ¿verdad? En estos días, en la reunión de jóvenes, ella nos hablaba de que no es orden, sino es amor, ¿verdad? Y ella lo recalcaba, de que muchas veces, ay, que hay que quitar esto, hay que quitar el otro aquí, allá y el otro, pero no, no es por orden, sino es por el amor que sentimos por el Señor. Entonces eso, ¿verdad? Ok, bueno, em, vamos a ver u- unos riesgos de lo que escuchamos. Ok, número uno, la consecuencia de no escuchar. La palabra de Dios habla claramente cómo la desobediencia y la falta de escucha conduce a malos resultados. Un ejemplo lo encontramos en Hechos 27, donde Pablo les recuerda a los marineros que harían, que habrían, que habrían evitado muchos daños si hubieran escuchado antes. Bueno, aquí Dios nos dice, aquí Dios nos quiere decir que debemos escuchar su mensaje, debemos escuchar su palabra, de lo contrario van a haber graves consecuencias. Si Dios nos habla en algún momento, si Dios nos dice algo, debemos de ponerle atención al Señor, debemos de obedecerle, debemos de escuchar lo que Dios nos dice, debemos de hacerle caso al Señor, debemos de estar atentos a lo que Dios nos quiere hablar. De lo contrario, si no escuchamos al Señor, si no lo obedecemos, van a haber graves consecuencias. Bueno, también como segundo punto es cuidado con lo que se ve y se escucha. Ok, bueno, los hijos.
hijas de Dios debemos de ser selectivos con con lo que consumimos, incluyendo películas, músicas, para que nuestras mentes no sean influenciadas y contaminadas por lo que va a encontrar el Señor. Ok, bueno, nosotros debemos de tener mucho cuidado con lo que escuchemos, con lo que veamos, con lo que entre por nuestros ojos. Debemos de tener cuidado con películas, con música, que no sea el Señor, porque eso va a hacer daño para nuestra vida. Y a eso al Señor no le agrada que escuchemos cosas que a Él no le agrade, a Dios no le agrada que veamos cosas que no debemos de ver. Entonces, chicos, debemos de tener muy presente, de tener mucho cuidado con lo que vemos, con lo que escuchamos. Y no, y no solo en películas, en músicas, sino en nuestro diario de vivir. Tener cuidado con lo que sea que estemos escuchando, tener cuidado con lo que estamos viendo y todo eso. Como punto número 3, también hay que tener, como punto número 3 dice, no seremos engañados. En 2 de Timoteo 3 4 3 al 4 perdón, en 2 de Timoteo 4 3 al 4 dice, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se se amontonarán, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a y se volverán a las fábulas. Ok, este versículo nos hace comprender que al saber la verdad nunca podemos nunca podemos ser engañados. Entonces, chicos y chicas, yo les animo a que tengan cuidado con los que escuchen, a que tengan cuidado con lo que vean, a prestar siempre el oído a la verdad del Señor, a prestar siempre el oído a la palabra de Dios, porque si nosotros tenemos la palabra del Señor en nuestra vida, si nosotros sabemos la palabra, si nosotros sabemos la palabra del Señor en nuestras vidas, si nosotros tenemos las enseñanzas de Dios en nuestra vida, la verdad del Señor en nuestra vida, ninguna mentira tendrá cavidad en nosotros. Entonces, chicos, les quiero recordar de poner siempre su oído atento al Señor, de tener cuidado con lo que vean, con lo que escuchen, porque Satanás está como león rugiente, buscando a quién devorar. Entonces, chicos, pongámosle atención al Señor, escuchemos el mensaje que Él nos quiere decir, escuchemos lo que Dios nos quiere decir. Y muy importante también que hay que escuchar lo que Dios nos dice, hay que obedecer a lo que Dios nos diga. Entonces, esto era lo que les quería decir. Amén, amén, Sofi, wow, qué maravilloso, porque algo que Sofi mencionaba, ¿verdad? Que me impactó mucho, ¿verdad? Es el punto de que cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, ninguna mentira del enemigo va a llegar, o sea, o va a confundirnos, mejor dicho, ¿verdad? Entonces, gloria a Dios, porque totalmente así es. Este pasaje que Sofi nos compartía en 2 de Timoteo 4 del 3 ajá, 4 no, perdón, 2 de Timoteo, ajá, 4 3 al 4 se los quería compartir en una traducción viviente, porque dice, llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Veamos qué tremendo. Dice, seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Rechazarán la verdad e irán tras los mitos, tras las fábulas, decían ahí, ¿verdad? Entonces, qué tremendo, ¿verdad? Porque debemos estar alertas. Actualmente existe, ¿verdad? Falsos profetas. Actualmente existen personas que dan una enseñanza negativa y va al punto de nosotros saber lo que estamos escuchando.
saber qué está entrando por nuestros oídos, si nos va a edificar o no nos va a edificar. ¿Cómo nosotros vamos a, a no ser engañados? Bueno, leyendo la palabra del Señor. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, escuchamos la palabra de Dios, oímos la voz del Señor, oímos la palabra de Cristo, no vamos a ser engañados, como también nos mencionaba Sophie. Y venía el Señor hablando por medio de este tiempo. Entonces veamos qué importante es el punto de estar alertas, de estar atentos, de estar anuentes a lo que el Señor nos está diciendo, a lo que el Señor nos habla en su palabra. Y me impacta ahí porque dice, y buscarán maestros que le digan lo que sus oídos se mueren por oír. ¿Qué es lo que nuestros oídos anhelan escuchar? ¿Qué es lo que nuestros oídos anhelan escuchar día a día? ¿Será que es la palabra del Señor? Si no existe ese deseo, bueno, digámosle al Señor, Señor, aumenta en mí el deseo por escuchar tu palabra. En los tiempos de culto, de congregación, prestemos nuestros oídos atentos a la palabra, a lo que Dios nos está diciendo. En esos tiempos de intimidad en casa, cuando estamos a solas con el Señor, atentos a lo que Cristo nos está mostrando, ¿verdad? Y ahorita el Señor me lleva al punto de que, porque me ha pasado, ¿verdad? Y me pasó un tiempo donde el Señor me hablaba y me hablaba de un tema específico, que dejara algo, y yo, no, no es a mí, ¿verdad? Yo me tapaba mis oídos espirituales. Y decía, no, no es a mí, no, no está hablando conmigo, es para para otra persona, ¿verdad? Es para yo solo compartirlo. Pero cuando nosotros compartimos el mensaje, es porque primeramente nos habla a nosotros. Es porque primeramente redarguye, instruye y habla en nuestras vidas para compartirlo a otros. Porque ¿qué pasa si yo hablo acá, un ejemplo, de no mentir, pero si yo sigo mintiendo? O sea, no va a haber como lógica, no, no va a haber sentido en ese momento. Entonces, de verdad estamos atentos a lo que Dios nos dice. Y cuando Dios nos habla una, otra y otra vez, es porque verdaderamente es ese mensaje para nuestras vidas, ¿verdad? Eh, y no, no seamos esas personas que nos tapemos los oídos. Así como, no sé, me lleva ese emoji de WhatsApp, ¿verdad? De ese monillo que está ahí con las manillas en los oídos y como que no quiere escuchar o no sé. Bueno, creo que se está tapando los oídos, pero vamos a ese punto verdaderamente. No tapemos nuestros oídos espirituales porque eso es peligroso. Entonces, gloria a Dios por este tiempo que el Señor nos ha permitido, por este nuevo momento, el cual Dios nos ha regalado. Muchas gracias por sacar ese tiempo para Dios. Gracias, Sofi, gracias, Frank, por este tiempo compartido. Gloria a nuestro Señor porque habla en gran manera y pues seamos receptivos a lo que Dios nos dice y atesoremos, pongamos en práctica, obedezcamos lo que el Señor nos muestra, ¿verdad? Y compartámoslo también. Entonces, gloria a nuestro Dios. Amén, amén. Sí, la verdad que el Señor es más que bueno y maravilloso, ¿verdad? Al hablarnos de una manera especial. Y bueno, ya para ir terminando, quería compartirles algo. Bueno, yo estoy investigando un poquito, ¿no? Y había un estudio, no logré rescatarlo, pero, ¿verdad? Lo voy a parafrasear. Que decía que lo que escuchamos influye mucho en nuestra mente, en nuestras emociones y, bueno, en muchísimas cosas, ¿verdad? Entonces, mi pregunta hoy para ustedes es, ¿qué están escuchando? ¿Verdad? Actualmente vemos que hay canciones de canciones que hablan inadecuadamente, realmente, ¿verdad? Con palabras bastante groseras, tal vez denigrando, ¿verdad? Ya sea a la mujer o al hombre, ¿verdad? Entre muchísimas otras cosas más. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo influencian estas cosas en nosotros? Bueno, de que al estar escuchando yo cosas así, de pues yo voy a hablar así, yo voy a pensar así, ¿verdad? Entonces, hay que cuidar mucho, mucho lo que escuchamos, porque el Señor quiere que escuchemos cosas buenas. Cosas que de verdad edifiquen, que sean buenas para nuestra vida, para poder también que, digamos, ya que influencia, bueno, al escuchar canciones de adoración que adoren a Dios, ojo ahí, bueno, el Señor nos está influenciando a ser amables,
a amarle a Él, a ser agradecidos, ¿verdad? Y wow, cosas maravillosas. Entonces, de verdad les animo a que sigan adelante y pues que puedan de verdad escuchar cosas que de verdad aporten a sus vidas, ¿verdad? Y que sea, ojalá, de parte de Dios. Entonces, ajá, bueno, Chris siempre dice algo que estoy de acuerdo, dice que la música que no habla de Dios no sirve. Y creo que es totalmente cierto, ¿verdad? Totalmente cierto porque es eso, o sea, nosotros, creo yo, nacimos para adorar a aquel que nos creó, a aquel que nos guarda, al único que nos vio y nos sigue viendo cuando nadie más lo ha hecho, aquel que nos ama cuando nadie más lo hace, aquel que nos cuida cuando nadie más nos cuida, aquel que nos entiende cuando nadie más lo hace. Entonces, ¿de qué sirve escuchar cosas que realmente no son para él, ¿verdad? Entonces, dejarlos con eso. Y bueno, ahí para que nos vamos despidiendo. Amén, Frank. Em, bueno, sí, chicos, esto sería animarles a escuchar la voz del Señor, em, y no solo escuchar la voz de Él, sino obedecerle, que también es algo muy importante. Estar atentos a lo que el Señor les diga. Si Dios les manda a hacer algo, aunque sea difícil, em, escúchenlo y obedézcanle al Señor. De lo contrario, como lo estábamos hablando anteriormente, van a haber consecuencias malas. Em, Recordarles escuchar la voz del Señor, estar atentos al Señor, porque si nosotros escuchamos al Señor, si nosotros le escuchamos a Él, prestamos nuestro oído a lo que Dios nos quiere decir, la verdad el Señor va a vivir en nosotros, la verdad el Señor va a estar en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón. Y cualquier mentira del enemigo no va a poder influenciar en nuestra vida. Entonces, esto era recordarles, estar atentos a lo que el Señor les quiera decir, escuchar la palabra del Señor, obedecerla a Él siempre que nos hable y así estar fuertes cuando el enemigo quiera venir a engañarnos. Porque si nosotros escuchamos al Señor, vamos a saber de la verdad del Señor, vamos a saber del Señor y el enemigo no va a poder y el enemigo no va a poder entrar en nuestra vida y el enemigo no va a poder engañarnos si nosotros estamos escuchando al Señor. Entonces esto era. Espero que este mensajito haya sido de gran bendición para ustedes. Amén, amén, gloria a Dios. Entonces, Dios les bendiga grandemente. Los esperamos en el próximo episodio. No se olviden de darle like y compartir este mensaje para que otras personas sean bendecidas. Dios les bendiga en gran manera.